Muy buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es un placer y un privilegio estar aquí transmitiendo a través de tu programa Hablemos de Derecho, transmitido por Tornado TV, el fenómeno digital de la web. Es para nosotros un privilegio, como bien les estuvimos diciendo, estar transmitiendo por aquí y hablando acerca de los diferentes tópicos del derecho, diferentes temas que ustedes a través de las plataformas, a través de diferentes lugares nos proponen, y nosotros, como nos gusta dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, nos gusta compartir. Siempre decimos que enseñar es otra forma de aprender. Usted aprende cuando comparte lo que sabe. Entonces, en esta oportunidad estaremos abordando un tema de derecho civil puro, derecho procesal civil. Y este tema nos lo propuso una colega precisamente de San Pedro de Macorís, y nos estuvo diciendo que quería que abordemos este tema a mayor profundidad. Vamos a compartir en las redes sociales esta transmisión. Vamos a esperar que se conecten varias personas que siempre nos dan seguimiento. Hoy vamos a estar hablando acerca de la demanda en entrega forzosa de documentos. Demanda en entrega forzosa de documentos. Ese es el tema que tenemos para hoy. Un tema interesantísimo. Un tema que aborda varios tópicos del derecho y que tengo toda la certeza de que te será de mucha utilidad. Fíjate, ¿qué es la demanda en entrega forzosa de documentos? Se plantea que es la que el juez ordena cuando no se produce la comunicación de manera voluntaria. Recordemos que quiero que tengan a mano la ley 834 del 15 de julio de 1978. Que tengan a mano también la Constitución de la República, tengan a mano la ley 137, que vamos a estar diciendo, estableciendo la diferencia entre lo que es la demanda en entrega forzosa de documentos, tanto principal como incidental, así como la diferencia con el habeas data, porque pudiera confundirse. Cuando yo comience a adentrarme en el procedimiento de este tipo de demanda, algunas personas sé que van a notar la afinidad que puede haber entre estas, pero también voy a estar explicándoles cuál es la diferencia. Claro está, si el tiempo nos alcanza, si no tendremos que hacer una parte 2. Y sin más preámbulo, ¿qué es la demanda en entrega forzosa de documentos? Esta demanda es la que el juez ordena, óigame, la que el juez ordena siempre y cuando no se produce de manera voluntaria la comunicación de documentos. Es sencillo, tan sencillo como eso. Por ejemplo, el artículo 49 de la ley 834 nos dice, vamos a buscarlo, nos dice que la comunicación de documentos se produce de manera espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Que se produce sin que el juez tenga que ordenarla. Cuando usted demanda, vamos a suponer, una demanda en cobro de pesos, por poner un ejemplo, inmediatamente usted lanza su demanda, se supone que usted debe anexarle los documentos que le sirven de aval a esa demanda que está instrumentando. Entonces, ¿qué ocurre? Si en el hipotético caso que usted no le anexe esos documentos que sirven de soporte a la demanda que está incoando, una demanda de ejecución de contrato, cualquier tipo de demanda en entrega de la cosa vendida. Entonces, ¿qué ocurre? En esa audiencia, en esa primera audiencia, tanto usted como la parte contraria, la parte demandada, pueden solicitarle al juez que ordene una comunicación de documentos. Pero recordemos que el juez el juez la puede ordenar sin problema, y más cuando las partes no se oponen. Sin embargo, partamos de la hipótesis de que hay un documento que usted necesita y que está en manos de la otra parte o de un tercero. Vamos a suponer un documento que usted necesita, del cual usted ha sido parte, y ese documento sencillamente la parte contraria no quiere aportarlo al proceso por X o Y razón, y usted necesita ese documento. Pero vamos a suponer que ese documento está en manos de una tercera persona que no es parte del proceso y usted necesita ese documento.
fíjense cómo ya el proceso va tomando un curso. De ahí es que viene que la demanda en entrega forzosa de documentos puede darse tanto en la vía principal o en la vía incidental. ¿Cuándo se puede dar por la vía incidental? Cuando es con motivo de un proceso. Si usted, por ejemplo, está demandando ejecución de contrato y resulta y viene a ser que usted no tiene ese contrato, oigan bien, usted no tiene ese contrato, o usted lo que quiere es una copia, usted lo que tiene es una copia, y está borrosa, lo que fuere, usted puede solicitarle al juez, usted puede demandar en entrega forzosa de documentos. Y esa demanda usted la hace mediante una solicitud sin ningún tipo de formalidad. Usted la puede hacer en audiencia. ¿Cuál es la base legal? Dice el artículo 55 de la ley 834. Oigan bien. Si en el curso de una instancia una parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma privada en el cual no ha sido parte o de un documento que está en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto ordenar la entrega de una copia certificada o la producción del acto del documento. Fíjense, la solicitud es hecha sin formalidad. ¿Qué quiere decir sin formalidad? Que no necesariamente usted tiene que hacer, demandar, enviar un acto de abogado a abogado, sino en audiencia usted le dice, magistrado juez, nosotros queremos solicitarle. Claro, tiene que motivarle respecto a la pertinencia, la necesidad y la utilidad de esa medida que está solicitando. Entonces ahí usted le dice, magistrado, nosotros necesitamos, y motiva el porqué de la necesidad, el porqué de la solicitud, y le plantea que se ordene la producción forzosa del documento. Oiga bien, entonces dice, el juez, si estima esta solicitud fundada, ordena la entrega o la producción del acto del documento, en original, en copia o en extracto según el caso, en las condiciones y bajo las garantías que fije. Si hay necesidad, a pena de astrente. Fíjese que el astrente es un mecanismo, es un método coercitivo para obligar a la parte contraria a cumplir con esa obligación, con esa disposición del tribunal que ordena que produzca ese documento. Entonces, ¿qué dice? La decisión del juez es ejecutoria provisionalmente sobre minuta si hay lugar. Ahí entra lo que es el artículo 128 de esta misma ley recordemos que el artículo 128, vamos a buscarlo, dice, fuera de los casos en que es de derecho, la ejecución provisional puede ser ordenada a solicitud de las partes o de oficio cada vez que el juez lo estime necesario y compatible con la naturaleza del asunto, a condición de que ella no esté prohibida por la ley. Significa que si la ley no prohíbe que esa ejecución provisional sea ordenada, el juez puede ordenar la ejecución provisional para que su decisión se ejecute, no obstante cualquier recurso. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, en caso de dificultad y si es invocado algún impedimento legítimo, el juez que ha ordenado la entrega o la producción puede, sobre solicitud sin formalidad que le fuere hecha, retractar, modificar o modificar su decisión. Los terceros pueden interponer apelación a la nueva decisión en los 15 días de su pronunciamiento. ¿Qué ocurre? Ese artículo 58 hace referencia a que cuando el tribunal ordena la medida, si esa medida de producción forzosa de documentos resulta y viene a ser que es de imposible cumplimiento, recordemos que hay un principio, nadie está obligado a lo imposible. Si es de imposible cumplimiento, entonces el juez puede o modificarla o retractarla, que retractarla quiere decir dejarla sin efecto. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la demanda en producción forzosa de documentos por la vía incidental porque es con motivo de un proceso principal. Pero también se encuentra lo que es, oigan bien, la demanda en producción de documentos por la vía principal. Que este es un tema que aquí si yo quisiera y quiero que ustedes presten mucha atención. Cuando yo puedo incoar un proceso de demanda en producción forzosa de documentos por la vía principal. Fíjense, la Suprema ha establecido mediante múltiples decisiones que más adelante vamos a ir mencionándoselas
y citándoselas aquí, que el juez presidente, oigan bien, que el juez de los referimientos es competente para conocer este tipo de demanda en producción forzosa de documentos, siempre y cuando la decisión, oigan bien, no colida con ninguna, siempre y cuando no colida con ninguna contestación seria. Y permítanme, aquí les traigo una decisión muy interesante de la Suprema Corte de Justicia, que es la número 18 del 7 de diciembre del año 2011, Boletín Judicial 1213, que dice acerca de la autonomía de la demanda de referimiento, porque recordemos que se encuentra el referimiento de instancia y el referimiento fuera de instancia. ¿Cuál es el referimiento de instancia? Es aquel, oigan bien, que esto es determinante para entender lo que voy a leer a continuación, porque hay diferentes tipos de referimiento. Está el referimiento de instancia, es decir, aquel que depende de un proceso principal. Le pongo el ejemplo. Cuando usted va a demandar en suspensión de una venta en pública subasta, de una venta en pública subasta de unos bienes muebles, se supone que usted debe tener una demanda en distracción por la vía principal, o una demanda en nulidad, embargo, lo que fuere. Significa, oigan bien, entonces esa es, en ese caso, ese referimiento que procura la suspensión de la venta en pública subasta, es un referimiento, oigan bien, un referimiento de instancia, porque el tribunal está apoderado, la Cámara Civil y Comercial está apoderada de la cuestión principal. Hay una cuestión del fondo que se va a decidir, que de hecho, de ahí es que viene que esa decisión que emite el juez de los referimientos es provisional. Oigan bien, y pueden hacer su pregunta, porque a veces yo me motivo más cuando se hacen preguntas. Fíjense, ¿qué ocurre? Entonces, ¿cuál es el referimiento fuera de instancia? El referimiento fuera de instancia es aquel, oiga bien, por aplicación del artículo 109 y siguientes de la ley 834, 109 y siguientes, y voy a citarlo, dice: en todos los casos de urgencia, el presidente del tribunal de primera instancia puede ordenar en referimiento todas las medidas que no colidan con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo. Señores, yo soy de los que dice que en la República Dominicana, lamentablemente, se ha cercenado las competencias del juez de los referimientos, porque se ha limitado al juez de los referimientos a tomar, un embargo y se va a suspender, demanda de referimiento y suspensión. Hay que designar un secuestrario judicial, demanda en secuestrar, pero se ha limitado. Se nos ha olvidado que el juez de los referimientos tiene múltiples facultades. Es el juez, para mí, yo soy de los que dice que el juez de los referimientos es un super juez, porque es el que evita que se produzca un daño inminente. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense cómo dice: el presidente del tribunal de primera instancia puede ordenar en referimiento todas las medidas que no colidan con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo. Significa que lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, y estaremos dándole lectura a una de las decisiones a continuación, que si la demanda de referimiento, en este caso que estamos abordando, una demanda en producción forzosa de documentos, no colide con ninguna contestación seria, entonces válidamente usted puede acudir al juez de los referimientos, y apoderarlo como un referimiento fuera de instancia. Oigan bien, apoderarlo como un referimiento fuera de instancia de conformidad con los artículos 109 y siguientes de la ley 834. Y permítanme leerle estas decisiones, son muchas, pero voy a leerle una. Repito, sentencia número 18 del 7 de diciembre del año 2011, Boletín Judicial 1213, dice que en cuanto a la autonomía de referimiento, la Suprema Corte de Justicia ha establecido
que con relación al argumento de la parte recurrente de que en el caso para poder apoderar la jurisdicción en referimiento es necesaria la existencia de una demanda sobre el fondo, oigan bien, el mismo carece de fundamento, toda vez que ha sido entendido por esta Suprema Corte de Justicia, criterio que reafirma ahora que el juez de los referimientos tiene la facultad de ordenar en todos los casos de urgencia las medidas que no colidan con una contestación seria o que justifique la existencia de un deferendo, sin importar que se trate como en la especie de una oposición a pago conforme a las disposiciones del artículo 109 y 109 de la ley 834, que requieren cuando la medida es perseguida por la vía de referimiento, como en este caso la circunstancia prevista en dicho texto legal antes señalada, que por tanto el medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimado. Se trata de un caso en el cual se cuestionaba el hecho de que, en la República Dominicana no existía la demanda de referimiento fuera de instancia. Y la Suprema Corte de Justicia, y no tan solo para el caso de la demanda en producción forzosa de documentos, se puede dar en un sinnúmero de situaciones que luego vamos a estar abundando sobre ese tema. Pero donde quiero que centre la idea es con relación a este tipo de demanda. Y te voy a poner un ejemplo. Y lo vamos a decir porque es un caso que nosotros llevamos. Por ejemplo, si tú son, por ejemplo, una cantidad determinada de herederos, 5 herederos, y usted representa a uno de los herederos, resulta y viene a ser que ese heredero necesita una información. Vamos a suponer que su padre fallecido o su madre fallecida tenía un bien inmueble en un determinado complejo turístico, y resulta que él quiere que se le dé constancia de que si ese inmueble estaba a nombre del fenecido o no. Oigan bien, bueno, esa parte, él como continuador jurídico puede válidamente demandar en producción forzosa de documentos y solicitarle a que ese lugar, a que ese complejo turístico, sea cual sea, emita cualquier certificación que acredite si esa persona figuraba ahí como propietario de ese inmueble. Eso podría ser un ejemplo. Pudiera ser otro ejemplo. Si usted, por ejemplo, se está llevando un proceso de embargo inmobiliario. Oigan bien, se está llevando un proceso de embargo inmobiliario. Recordemos que en el proceso de embargo inmobiliario hay diferentes tipos. Si nos vamos al proceso ordinario, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hay un proceso. Si nos vamos con relación a la ley 189 sobre el mercado hipotecario, hay otro. Si nos vamos al proceso de la ley 6.186 sobre fomento agrícola, es otro. Pero vamos a suponer que en cualquiera de ese tipo de procedimientos se esté persiguiendo a una persona, y esta persona, el perseguido, necesita que una institución bancaria X le entregue unos documentos que él necesita, porque recordemos que a veces hay instituciones que se cierran a dar cierto tipo de informaciones de esa naturaleza, que a menos que usted no vaya a la superintendencia de bancos y haga ciertos procedimientos. Entonces, ¿qué ocurre? En ese escenario, usted tiene un proceso de embargo inmobiliario inminente que depende de unos plazos que son fatales. Por ejemplo, si usted se va al procedimiento de la ley 189, ya usted sabe que eso es cuestión, como dicen, pan caliente. Eso, un mandamiento de pago y fácilmente ya usted tiene una venta encima. Que el más complejo y largo y duradero es el procedimiento ordinario, ¿verdad? Conforme al Código de Procedimiento Civil. Pero vamos a suponer que en cualquiera de esos 3 escenarios, de ese tipo de embargo inmobiliario, usted necesita una respuesta rápida de parte de esa entidad de intermediación financiera. Y usted no le va a dar el tiempo de ir a primero poner una reclamación, luego esperar para ir a
a la superintendencia de bancos. No, usted quiere una decisión rápida. Bueno, mándele una intimación al banco, una intimación y advertencia de demanda de entrega forzosa de documentos. Porque recordemos que los referimientos se conocen el día habitual. Cada distrito tiene un día. ¿Entienden? Por ejemplo, en La Romana, en los jueves. San Juan los jueves y así, diferentes lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Usted tiene cierta prisa. Usted manda la intimación un día, entrégame. Si no me entrega, entonces usted demanda en producción forzosa de documentos por ante el juez de los referimientos. ¿Me doy a entender? Claro, tiene que probar la necesidad, la utilidad, la pertinencia, la urgencia, tiene que probar todos estos elementos que acrediten, que ponga al tribunal en condiciones, porque evidentemente usted no va a poder hacer eso por la vía incidental durante el proceso de embargo inmobiliario, que ya es otro tema. Entonces, ¿qué ocurre? El proceso, la demanda y referimiento en producción forzosa de documentos. La pregunta es, ¿cuál es la jurisdicción competente para conocer, territorialmente competente para conocer este proceso? Sencillamente, es la jurisdicción donde se esté ventilando el asunto. Por ejemplo, si se trata de un proceso de embargo inmobiliario que se esté llevando en San Cristóbal, evidentemente usted va a poner en causa, si es un banco, va a poner en causa la jurisdicción de ese lugar. Pero si por ejemplo usted necesita un documento y se encuentra un documento con motivo de un proceso de referimiento fuera de instancia, bueno, usted lanza su demanda por ante la jurisdicción del demandado. Entonces, en sentido general, esta es la idea. Debo señalarles, por ejemplo, con relación a las 30. Fíjense, el las 30 es una medida que busca forzar a la parte contraria a que cumpla con lo dispuesto por el tribunal. Por ejemplo, cuando un tribunal toma su decisión, una vez acoge, en el hipotético caso de que acoja su demanda, el tribunal a la vez, usted tiene que plantearle en su demanda al tribunal que condene a la parte al pago de un astrente por cada día de retardo en el cumplimiento. Claro, porque imagínense, si se trata de una decisión que siempre lo hemos dicho, los tribunales, las decisiones en una mano tienen, como le llaman, la balanza donde se pesan los derechos, pero en otra tiene la espada. Entonces, en términos figurados, ese atrente viene siendo el mecanismo para obligar a la parte contraria a que cumpla con lo que está disponiendo el tribunal. Por ejemplo, se ordena la entrega forzosa de tal documento, X documento, y se ordena un atrente de 50,000 pesos diarios por cada día de retardo en el cumplimiento de la ordenanza dispuesta. Esa es una disposición, óigame, que cualquiera fácilmente la va a cumplir. Porque si sencillamente el tribunal emite la decisión y ordena la entrega, claro, hay jueces que dicen, bueno, no hay la necesidad por ahora, pero entonces usted notifica la ordenanza, no cumplen, para otra vez inicia otro proceso para que le ponga le apliquen el atrente. Óigame, eso no tiene sentido. Entonces, solicítelo y motívele al juez al mismo tiempo la necesidad extrema de que el tribunal ordene un astrente que se liquide cada 3 meses, cada 2 meses. ¿Me entienden? Porque así la parte se obliga con mayor rapidez a cumplir con lo ordenado por el tribunal. Fíjense, quiero compartir esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Dice que conforme criterio jurisprudencial se ha establecido que el juez examinará la procedencia de la solicitud y en su caso ordenará la producción del acto, ya sea en original, copia o extracto, fijando la modalidad y plazo de entrega, pudiendo incluso hacerlo a pena de astrente. Claro está, es una facultad del juez.
De ahí es que viene que usted, como abogado, como abogada, tiene que motivarle al juez sobre la necesidad de que le coloque un astrente. Porque el tema de la ejecutoriedad, aunque no lo solicite, por efecto y mandato de la ley, ya es ejecutora, no obstante cualquier recurso. Recordemos que estamos hablando de referimiento, de la demanda en producción forzosa de documentos fuera de instancia. Porque si es de instancia, es decir, cuando lo está conociendo un juez de la Cámara Civil, del Tribunal Comercial, ahí usted tiene que solicitarle al tribunal que se declare ejecutora, no obstante cualquier recurso. Pero si usted está, por ejemplo, con motivo de un proceso, de una demanda en referimiento, bueno, es evidente que por mandato de la ley, todas las decisiones que emite el juez de los referimientos son ejecutorias, aunque no lo diga. Sencillamente, aunque no lo diga, es ejecutoria, no obstante cualquier recurso. Entonces, ¿qué ocurre? Siguiendo en ese orden de ideas. Entonces, dice la Suprema Corte de Justicia, que dicho sea de paso, la decisión que le cité anteriormente, la dictó la primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia en fecha 15 de julio del año 2009, la número 31, Boletín Judicial 1184. Aquí les tengo otra muy interesante, dice, quien también ha sido criterio jurisprudencial de que el juez de los referimientos puede ordenar a una clínica bajo pena de astrente la entrega de una copia certificada del historial clínico de un paciente. Oiga bien, es un referimiento fuera de instancia, que de hecho esa sentencia fue emitida por las salas reunidas el 10 de noviembre del año 2010, la número 2, Boletín Judicial 1200. Esa sentencia la leí yo completa, muy interesante, y le invito a leerla. Eso fue una demanda de referimiento fuera de instancia. Y estoy haciendo mucho énfasis en este punto, porque, como dije anteriormente, se ha cercenado la competencia del juez de los referimientos. Se ha cercenado. Cuando el legislador ha dicho que el juez de los referimientos puede decidir cualquier, oigan bien, en todos los casos de urgencia, el juez de primera instancia puede ordenar referimiento a todas las medidas que no colidan con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo. Es decir, si no hay una cuestión, una contestación que le haga presumir al juzgador que esto debe ser, que el caso debe ser dilucidado por ante el juez de fondo, él puede decidirlo. Y aquí recuerdo la famosa demanda en lanzamiento del lugar por intruso, ¿verdad? Este tipo de demanda, usted puede demandar en referimiento. Claro está que si la parte demandada alega que era su pareja, conviviente, o prueba, él lleva un principio de prueba, o usted está demandando a un hermano y el hermano lleva algo que dice que era heredero, claro, ahí inmediatamente cesa la competencia de los referimientos, porque ya hay una cuestión seria que tiene que ser dilucidada por ante el juez de fondo. Entonces sigue diciendo, oigan bien, que en el caso de la clínica que le cité, el tribunal también los condenó a la clínica al pago de un astrente por cada día de retardo en el cumplimiento. Dice que la demanda en producción forzosa de documentos no está sujeta a ninguna formalidad. Puede ser incoada mediante conclusiones en audiencia sin necesidad de notificar a la contraparte. Esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia el 7 de marzo del año 2012, mediante una sentencia, la número 14, Boletín Judicial 1216. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dice sin ningún tipo de formalidad, ¿qué es lo que pretende o qué es lo que se establece cuando habla la Suprema Corte de Justicia que puede realizarse sin ningún tipo de formalidad? Bueno, que el día de la audiencia usted válidamente puede solicitar, hacer su solicitud formal al tribunal sin necesidad de lanzar una demanda
oigan bien, lanzar una demanda de abogado a abogado en el plazo de la octava franca o a una citación. No. Claro está, estamos partiendo de la demanda, de la solicitud de producción forzosa de documentos con motivo de un proceso, es decir, por la vía incidental. Porque si es por la vía principal, evidentemente que ya es una demanda que debe cumplir con todos los requisitos correspondientes. Fíjense, hay un tema que debemos abordar en este mismo sentido, y es con relación a el habeas data. Pudiera parecerse un poco lo que es la demanda en producción forzosa de documentos y el habeas data, pero hay una diferencia abismal en el sentido siguiente. Fíjense, el artículo 64 de la ley 137 sobre procedimientos constitucionales establece de manera clara, oigan bien, establece lo que es el habeas data y dice: toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y en caso de falsedad o discriminación exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos conforme a la ley. ¿Qué ocurre? Fíjense que el habeas data se refiere a datos personales que reposan en registros públicos o privados, tendentes a que los mismos sean rectificados, modificados o borrados. Entonces, ¿qué ocurre? En el habeas data, evidentemente, este tipo de acción es una acción constitucional y se aplica el procedimiento reservado para el amparo. ¿Me doy a entender? El amparo es una acción constitucional que va directamente por la vía difusa, lo conoce el juez que tenga mayor afinidad con el asunto, con el derecho conculcado. Entonces, ahí ya estamos partiendo de las diferencias. Fíjense que son jurisdicciones diferentes y tienen objetos diferentes. Entonces, el habeas data es una acción constitucional. Sin embargo, la producción forzosa de documentos se refiere a documentos y es una acción ordinaria, que los recursos, dicho sea de paso, son ordinarios. Mientras que en el habeas data es una acción que se conoce por la vía difusa conforme al procedimiento del amparo, ¿verdad?, que hemos hablado en videos anteriores acerca del proceso de amparo. Entonces, lo conoce por la vía difusa el tribunal que tiene mayor afinidad con el derecho conculcado. Pueden ir verificando la diferencia abismal que hay entre ambas. Hagamos un ejercicio. El habeas data, mientras el habeas data se refiere a datos personales que reposan en registros públicos o privados, y cito, con la intención de que sean suspendidos, rectificados, actualizados. La demanda en producción forzosa de documentos se refiere a documentos, oiga, a documentos que reposan en manos de la parte contraria o de terceros, ya sea con motivo de un proceso principal o ya sea con motivo de un proceso principal o por la vía incidental con motivo de un proceso. Entonces, mientras que en el habeas data lo conoce el juez, oiga, el juez de primera instancia que tenga mayor afinidad con el asunto, que pudiera ser juez de la Cámara Penal, pudiera ser, claro, el juez de primera instancia, porque hay un juez de primera instancia con diferentes cámaras. Entonces está o el del tribunal laboral o el civil, dependiendo de la afinidad con el derecho conculcado. El derecho conculcado es que te va a decir a cuál jurisdicción te vas, a cuál cámara te vas a ir. Si es la penal, pudiera ser. Sin embargo, en materia de producción forzosa de documentos,
siempre, si es por la vía principal, entonces es con motivo, oiga, si es por la vía principal, entonces te vas a una demanda de referimiento, pero si es por la vía incidental, entonces sin formalidad se lo plantea el mismo juez que está apoderado del asunto principal. Mientras que en el habeas data, el recurso, ese recurso de revisión, oiga bien, ese recurso de revisión, y se incoa ante la secretaría del mismo tribunal que emitió, para que este tribunal proceda a remitir al Tribunal Constitucional en materia de producción forzosa de documentos, entonces es diferente. Porque si se trata de un referimiento que se te rechazó, entonces tú tienes un plazo de 15 días. Recordemos que en materia de referimiento son 15 días la apelación, que es el único recurso habilitado en esta materia. Vamos a buscarle un plazo de 15 días, dice el legislador, a partir de los artículos 101 y siguientes, 15 días la apelación. De manera específica el 109 dice: la ordenanza de referimiento no es susceptible de oposición, puede ser atacada en apelación a menos que emane del presidente de la Corte de Apelación. El plazo de la apelación es de 15 días. ¿Me voy a entender? Pero supongamos que se trata de una solicitud que se hace sin formalidad con motivo de un proceso principal. Oigan bien, en ese escenario, ¿cuál sería el plazo para apelar? Bueno, usted tiene que esperar su decisión, porque recordemos que el artículo 55 de la ley 834 dice, específicamente el 55 dice: si en el curso de una instancia una parte hace uso de un acto auténtico o firma privada en el cual no ha sido parte, o de un documento que esté en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado ordenar la entrega. La solicitud es hecha sin formalidad. 56. El juez, si estima esta solicitud fundada, ordena la entrega o producción del documento en original, un extracto. 57. La decisión del juez es ejecutora provisionalmente sobre minuta si hay lugar. Significa que usted no va a poder apelar la decisión que le rechaza, porque por mandato de la ley, y lo más seguro, el juez inmediatamente la declara ejecutoria, y el artículo 57 así lo dice. Entonces, o va a tener que demandar en suspensión de la ejecución de esa decisión para ante el juez presidente de la Corte, o va a tener que esperar la decisión del fondo para, de conformidad con el artículo 443, apelar dentro del plazo de un mes. No 30 días, un mes, que no es lo mismo. En materia de derecho, 30 días, un mes, no es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? En ese escenario es que estamos planteando la diferencia entre el habeas data y la demanda o la solicitud en producción forzosa de documentos. Vamos a verificar si tenemos alguna pregunta que pueden hacerla luego de inclusive concluida la transmisión, y gustosamente le estaremos dando respuesta. Fíjense, este tipo de demandas en la República Dominicana he observado que es poco usual. Normalmente nosotros no vemos que en la República Dominicana se esté dando este tipo de procesos. Muchas veces, por desconocimiento, recordemos que el abogado, en el ejercicio de su función de litigante, debe ser creativo. Siempre he dicho que en principio quien hace jurisprudencia es el abogado. No quiero que me malinterpreten, pero cuando digo esto, y durante muchos años lo he dicho, cuando lo digo es porque el abogado es que lleva la inquietud al juzgador, y el juzgador, una vez recibe la inquietud,
entonces comienza a aplicar los principios y comienza a aplicar el derecho, a verificar el ordenamiento y toma su decisión. Pero es necesario que el abogado litigante sea lo suficientemente creativo y creativa para llevarle al juzgador los puntos, las acciones del lugar a esos fines. Es para nosotros un placer y un privilegio estar aquí compartiendo este tema. Sepa que vamos a estar semanalmente compartiendo un tema de su interés, que ya sea a través de las plataformas, puede estar haciéndonos sus preguntas y estaremos tratándola por aquí. Próximamente, y lo anunciamos, pensamos hacer una transmisión pero con un tema libre, y queremos que tanto los colegas, los usuarios, todo el que estudiante, aunque no sea abogado, aunque no sea estudiante, pueda hacer sus preguntas, porque vamos a tener una transmisión con un tema libre. Recordarle que nuestra oficina de Asa Báez y Asociados está para servirle. Darle nuestro número telefónico 829-856-8011, el teléfono de nuestra oficina 809-794-0674, y recordarles que somos más que una asesoría. Síguenos en nuestro canal de YouTube, que estamos para servirte.